Breve acercamiento para compartirte sociables a los tres. Muy pero muy buenos días. Gracias por seguir los contenidos que va dejando Crece Bebé. Y si me has venido siguiendo, sabes que atrás de Crece Bebé se encuentra Consuelo. Hoy tengo para ti sociables a los tres. Y hace 8 días abordamos la sociabilidad en los bebés, los primeros andamios de la sociabilidad que van surgiendo de 1 a 2 años o de 0 a 2 años, mejor especificado, porque desde que el bebé nace la sociabilidad arranca, la sociabilidad inicia. De ahí que revisar ese tema de sociables en los bebés es muy importante porque son las primeras facetas donde el bebé entra a interaccionar con otros. Y si tú te das a la tarea, te das a investigar, preparas a ese bebé para ir socializando e interaccionando desde el momento de nacer, wow, pues para cuando el bebé tenga 3 años, definitivamente será un bebé sociable. Pero un bebé sociable no es en términos de saberse llevar con otros, contactar con otros, jugar con otros. Sociabilidad a los 3 es una situación donde el bebé empieza a apropiarse de esa sensación de estar con otros. Por eso es que si de 1 a 2 años fuiste fincando esos primeros contactos sociales, ese sentido de fragmentación del que hablamos hace 8 días, que le da su identidad, que arranca su identidad, no por quitarla, no, que inicia, que empieza a construir su identidad. Y sobre todo cuando el bebé empieza a sentirse parte de sí mismo, bueno, pues ahora que tiene 3 años, será totalmente sociable. ¿Por qué? Pues porque ya tiene esos primeros indicios de la sociabilidad que has venido estimulando en él o en ella. El cómo hacerlo se encuentra en la transmisión de hace 8 días. Ahora te voy a compartir cómo enseñarle a los bebés a socializar a los 3. Si ya son sociables, Consuelo, ¿de qué hablas? ¿Cómo les voy a enseñar a socializar? No es una cuestión de... no es una cuestión... ¿Cómo abordarla? No es una situación escolar, es una situación vivencial. Enseñarles a socializar es una cuestión vivencial. ¿Por qué? Porque los niños para socializar no necesariamente necesitan ir a la escuela. Claro que en la escuela se va a abrir el panorama, pero en casa, en el hogar, ellos van a iniciar ese tremendo proceso de socializar, como lo vimos hace 8 días en ese tema de bebés sociables. Y ahora, sociables a los 3, que es exactamente la etapa de los 3 años, es cuando inicia ya el arranque formal de su sociabilidad. ¿Y quién les va a ayudar? Pues mamá o papá, el adulto que esté cerca a ese bebé de 3 años. ¿Y cómo les va a ayudar? Pues conociendo cómo es el proceso de sociabilidad en tu bebé de 3 años. De entrada, las palabras son la herramienta fundamental que será como el vehículo de sociabilidad. Ahora las palabras fungirán un papel determinante en esos bebés sociables. Ellos se sienten flamantemente independientes. No siempre les resulta fácil cortar las amarras de entre 1 y 2 años. Mucho es lo que tienen por descubrir, asimilar, generalizar y hacer. Se dan fluctuaciones amplias y erráticas en ellos y en ellas. Sus temores están altamente localizadas. Es el temario que vamos a abordar en esta transmisión de Sociables a los 3.
5 puntos que definitivamente serán el peldaño del cómo la sociabilidad en ellos y en ellas se van dando. Así que muchas gracias por estar con Consuelo y de verdad, de corazón deseo que esta aportación sirva para ese bebé o esa bebé que hoy está entrando en nuestra faceta de socializar. Vamos a iniciar con el primer punto. Las palabras son la herramienta como vehículo de sociabilidad, efectivamente. A los 3 años, el bebé ya posee un amplio lenguaje. Y cuando digo amplio lenguaje, lo estoy enfocando a su edad. No lo estoy enfocando a una edad adulta, mucho menos a una edad escolar, tampoco a una edad adolescente. Cuando digo un amplio lenguaje, estoy enfocándolo a la etapa de 3 años. ¿Qué significa amplio? Que ahora tu bebé ya se comunica contigo con frases, oraciones, emplea una jerga más amplia y nutrida para entrar en interacción con otros, con la familia. Por eso es que el lenguaje es amplio, y amplio porque entre el año y los 2 años, pues definitivamente su lenguaje empezaba a construirse, su lenguaje empezaba a desarrollarse, pero ahora que ya tiene 3 añitos, el lenguaje ha explotado y se ha convertido en un vehículo para que él entre en contacto con otros, con otras. Este es el principal medio de sociabilidad, el lenguaje. ¿Y qué pasa si el bebé no tiene un lenguaje sólido, seguro, estable? ¿Qué pasa si el bebé no está contando con un lenguaje confiado y seguro? Pues ¿qué va a suceder? Que va a inhibir su sociabilidad. ¿Qué va a suceder si el bebé no cuenta con toda una estructuración de su lenguaje? Se le dificultan algunas palabras, tartamudea o incluso se pone nervioso si tiene que hablar. ¿Qué va a pasar? Pues su sociabilidad se va a ir rezagando, su sociabilidad se va a ir deteriorando. ¿Por qué? Porque si te estoy compartiendo que son sociables a los 3, es porque ya poseen un lenguaje amplio y nutrido de todo lo que va aprendiendo en casa. Y no es que ya lo haya culminado, no, es que fue el arranque de su lenguaje donde está empezando a descubrir las palabras, la hilación, la estructuración, el qué impacto tiene una palabra en otros y en el cómo ese lenguaje lo va estructurando a nivel pensamiento, lo acomoda para después expresarlo con sonidos. Ese es un tremendo logro de tu bebé porque ahora está entrando en una connotación de interactuar con otros. Y obviamente que si te digo que la sociabilidad se sustenta por el lenguaje es porque el bebé si tiene ese vehículo bien enfocado, perfectamente seguro y le da confianza, el bebé definitivamente explosionará sus emociones para contactar con otros. Pero de no ser así, ¿qué va a empezar a gestarse? La inhibición, el ocultamiento, la inseguridad, el rechazo al querer contactar con otros. ¿Por qué? Porque si sabe o ya descubrió que no puede decir alguna palabra o que se ríen cuando de él o de ella cuando habla o que le da miedo expresar algo porque le impone una figura adulta o una figura desconocida o una figura de sus iguales, pues obviamente que ese lenguaje se va a ir retrasando. ¿Y qué va a retrasar? La sociabilidad. Y entonces cuando tú te preguntes, ¿pero por qué mi hijo es tan tímido? ¿Por qué no contacta con otros? ¿Por qué no quiere jugar? Ahí tienes el principal factor. ¿Y qué hay que hacer? Estimularlo, propiciarlo, generar confianza en él a través del lenguaje.
¿Y cómo se hace eso? ¿Qué tratamiento le das tú al lenguaje, tu lenguaje con el de tu bebé? ¿Quieres que tu lenguaje sea exactamente igual al de tu bebé? Ahí está ya el primer error, porque él no va a tener tu mismo lenguaje. Si él se equivoca a decir una palabra y tú le corriges, y le corriges, y le corriges, y le corriges, le envías y le envías y le envías rezagos, rechazos, inhibiciones, temores, miedos. Ahí empiezas a bloquear el lenguaje. Por eso es tan importante que cuando pretendas fortalecer el lenguaje de tu hijo o tu hija, jamás devalúes sus primeras palabritas, jamás corrijas sus primeras palabritas. No te estoy diciendo que no hagas caso, te estoy diciendo que no corrijas, te estoy diciendo que enseñes a hablar a tu hijo, porque si corriges será lo más grave, será la devaluación más tremenda que le hagas. Porque en el momento de corregir sale un carácter directo, reactivo, y así no se dice así. ¿Qué hiciste? Ya sembraste la primera semilla de temor. ¿Qué te estoy diciendo que hagas, que enseñes? Si ya te percataste que una palabra no la puede decir, escríbela, anótala en tu agenda y colócala allá donde la vas a trabajar, no sé, en el pizarrón, en el refrigerador, en una pared, en tu bitácora. Voy a trabajar el lenguaje de mi hijo. ¿Qué palabra se le está dificultando? Ferrocarril, no puede pronunciar la R, pues ahí lo tienes. En otro momentito, cuando llegues a casa y encuentres un juguete, un objeto, un cuento que diga, que tenga la R, como la rana saltó. ¡Guau! ¿Con qué vas a llegar? Con una herramienta poderosa para potenciar en tu hijo o tu hija su lenguaje. ¿Por qué? Porque ya detectaste qué palabra se le está complicando, es la R. Y llegas al siguiente día con un cuento. La rana saltó. Y entonces el bebé se va a esforzar y va a empezar a tener seguridad y va a querer expresarle. Y cuando le exprese, Ana, mamá, Ana, sí, hijo, la rana saltó. Y cuando tú le digas, la rana saltó, él va a poner atención en tu sonido. Rana. Y observas cómo le estás enseñando. No lo estás corrigiendo, estás enseñando. Sí, la rana saltó. Y en el momento en que el bebé no se siente corregido, expresa, Ana saltó, mamá. Sí, la pero tú estás reforzando el sonido. Y entonces pasa ese cuento y al siguiente día le dices, oye, te traje una rosca de chocolate. Otra vez ahí está la R. Oye, ¿qué te parece que mañana vayamos a mirar los ratones de madera que encontramos? Atones, ratones. Y está reforzando la R. Eso es enseñar a un bebé. Si ya te percataste que su lenguaje no está siendo el adecuado, y entonces, ¿qué estás haciendo? No estás empujándolo a que socialice de la noche a la mañana. No, estás buscando elementos para ayudarle a reforzar, a madurar su lenguaje. Y así te vas buscando actividades y actividades y actividades. Por cierto que en YouTube, en el canal de Crece Bebé, en la sección de bebés, hay 4 libros. Esos 4 libros hablan de terapia de lenguaje para bebés. Tú elige el que quieres, de 0 a 1 año, para 2 años, para 3 años o para 4 años. Lo descargas y ahí tienes múltiples actividades como la que te acabo de decir. Bueno, observas cómo las palabras son la herramienta fundamental para que tu bebé socialice. Por eso es que decía hace 8 días, si tu bebé no sabe hablar, no lo inhibas, no cortes, no limites ese lenguaje. Muy buenos días, Johanna, para ti. Gracias por esos corazones, querida niña. Mejor construye una dinámica de aportación para que él o ella
echen a andar ese lenguaje. Ya te compartí dónde puedes descargar los libros que se encuentran en la sección de bebés y que los he colocado en todos los temas, las ligas. Bueno, otro punto que se da en los bebés. El bebé de 3 años, ¿por qué me atrevo a decir que es sociable a los 3? Porque ahora él siente una flamante independencia que él dice, ¡wow! Esa sensación de sentirse independiente a él lo hace sentirse único o única. ¿Recuerdas que hace 8 días hablamos que se da en ellos un sentido de fragmentación entre 1 y 2 años? Bueno, si ya lo impulsaste, si ya propiciaste ese sentido de fragmentación en ellos y en ellas, hoy, ¿sabes cuál es el resultado? Ese maravilloso sentimiento de independencia, de sentirse segura. Yo como, mamá, yo como solo. Yo me quito el suéter, yo me quito los zapatos, yo me pongo la camisa, yo te llevo el mandado, yo te llevo el pan. Ese sentido de saberse autosuficiente, ahora es cuando aprovecharlo para socializar. ¿Observas por qué siempre soy tan reiterativa al decirte, no limites la independencia, la autonomía en tu bebé? Si a los 3 años todavía le estás dando con la cuchara en la boquita, error, fatal error. Estás... Ay, qué palabra tan simple que no sea agresiva, puedo decir. Estás deteriorando tan poderosas capacidades. Porque si hoy tu bebé está sintiendo una poderosa capacidad de ser independiente y tú aún le sigues dando de comer en la boquita, o le pones el suéter a fuerza, o le pones los zapatos a fuerza, o quieres que vestirlo en su totalidad, tú, y no permites que él siga experimentando esta flamante independencia, ¿qué va a pasar? Rezagas su sociabilidad. ¿Por qué la rezagas? Pues simple y sencillamente porque el bebé empieza a inhibirse, empieza a sentir inseguridad, empieza a limitarse, empieza a moverse en un cuadrito pequeñito, chiquititito, donde solo puede moverse de aquí a acá, porque los zapatos me los pone mamá, la camisa me la pone mamá, la mochila la lleva mamá, ella me da de comer, ella me lava las manos, ella me cepilla los dientes, ella me baña, ella, él, ella, él, ella, él. ¿Dónde quedó ese flamante sentido de independencia? Gradualmente se fue deteriorando. ¿Observas por qué decía al principio que el ser sociable no es una cuestión meramente desde el enfoque escolarizado o cultural o de lo que miramos allá afuera? No, el prepararlos para ser sociables a los 3 tiene mucho que ver con ir reforzando estas primeras características que serán su peldaño para contactar con otros o con otras. Qué maravilla es cuando tú te das cuenta y descubres, wow, si a los 3 ellos ya empiezan a tener esa sensación, flamante emoción de decir, wow, yo puedo hacerlo, yo puedo hacer el mandado para mamá, yo puedo llevarle las tortillas, yo puedo decirle a la vecina que no está mi mamá, yo puedo llevarle a mi hermanito esto, yo puedo hacer esto por mi hermana, aquello por mi hermano, aquello por... Ellos empiezan a tener un sentido de autonomía que cuando salgan del nido hogareño, cuando salgan de casa para ir a la escuelita, sabrán llevarse con otros, sabrán contactar, no se quedarán inhibidos, mucho menos llorarán porque los lleves a la escuelita. ¿Por qué? Porque él ya se siente independiente, incluso si él ya se vio ampliamente estimulado en este plano de sentir su autonomía. Él dirá, yo ya no soy una bebé. Ella dirá, yo ya no soy una bebé. ¿Ve por qué es tan importante dejar que florezca este flamante sentido de independencia? Porque para él
estará atravesando otro aspecto importantísimo. No siempre le resulta fácil soltar las amarras. Cuando tienen 3 años, el hecho de decir que son sociables a los 3 es porque sí, efectivamente, ya sienten esa sensación de autonomía, pero no siempre les será fácil soltar las amarras. ¿Qué significa esto? Que el bebé aún tiene rezagos, tiene reciclada esa sensación de entre 1 y 2 años donde la inseguridad, donde la fragmentación de ser él o ser mamá o ser papá o ser los hermanos, quién le va a ayudar, quién lo va a acompañar, quién va a estar con él, no siempre le va a resultar fácil soltarse. ¿Por qué? Porque él todavía estará esperando que otro u otra le ayude, le acompañe. Y esta ayuda, este acompañamiento, no lo estoy llevando o magnificando. Son acompañamientos simples. Si no puede abrir una caja y entonces se acerca un hermano grande y se lo hace, esto no es contribuir con el bebé. Esto no es ayudarle. Esto es no permitirle sentir esa seguridad de que él o ella lo hagan por ellos mismos. ¿Observas hacia dónde te estoy llevando? Al nido hogareño. En casa es donde se va construyendo la sociabilidad. Si ya te compartí que no siempre le va a ser fácil soltar las amarras del año o los 2 años, es justo porque el bebé ahora esa independencia la tiene que traducir en su día a día. Saber soltar, saber resolver sus propios problemas, sus propias necesidades, sus propios obstáculos. Pero si otro u otra lo hace por él o por ella, ¿qué va a suceder? Empiezas a dejar que esa inseguridad que ella está experimentando o ella ya está sintiendo se siga magnificando. Y no estás contribuyendo en enviarle granos pequeñitos de seguridad. No puedes abrir la caja. ¿Qué te parece que empiezas por aquí? Le das solo un indicio y que él haga el resto. Ahora intenta por aquí. Sí, mamá, sí, inténtalo tú. ¿Qué le estás aportando? Seguridad. ¿Pero por qué? Porque le estás dando la guía, el camino, por dónde ir. Y entonces, esa sensación de inseguridad que él o ella tienen, de pronto la empiezan a sentir más estable, se empiezan a sentir seguros. ¿Por qué? Porque un adulto en casa le permitió, le dio la luz, le dio la orientación, le dio el camino. Y entonces es cuando él o ella se empiezan a soltar y empiezan a socializar con el exterior. Pero aquí también entran los límites, entran las reglas, entran las normas. Porque no por el hecho de que dejar ser a un bebé de 3 años va a hacer lo que quieras, a su libre albedrío. No. Giovanna, muy buenos días. Claro, claro, efectivamente. De hecho, la próxima semana vamos a abordar los preescolares, que es los 4, los 5 y los 6 años. Pero efectivamente, por eso es que hoy solo abordé los 3 años, Giovanna. Porque esto, si tú ya te percataste que el bebé o la bebé tiene inseguridad para contactar con otros, ¿qué vas a hacer? Pues lo que vas a hacer es que ya te percibiste que hay inseguridad. ¿Cómo la vas a trabajar? Con pequeñas acciones en casa. Que coma solo, que se vista sola, que juegue a interaccionar con sus muñecos, con sus muñecas, que en el momento en que está en la mesa, si algo no puede hacer, si no puede hablar, si no puede decir el nombre de un alimento, lo tomas, no la corriges en el momento, tomas esa palabra, si no pudo decir berros, tomas esa palabra, la llevas a tu programa de estimulación y dices, esta palabra que se le dificulta, la voy a trabajar con él o con ella. ¿Y cómo la vas a trabajar? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo ejemplifiqué? Con la R. Y entonces de esta manera, a los 3 años, al bebé lo vas ayudando a reforzar su lenguaje, que es el vehículo de sociabilidad.
para cuando lleguen los 4 años, los 5 años, si siguen reiterándose esos problemas de inseguridad porque no sabe contactar con otros, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues a reforzar todo ese listado que ya percibiste en él. Por eso es que hoy solo estoy dando 3 años, porque de que 8 días que hablemos con los preescolares, te daré toda una serie de qué acciones fueron las que se quedaron rezagadas y ahora cómo hay que trabajarlas. Esa será la exposición del próximo sábado. Bueno, esto es un tanto para resolver la inseguridad que se está presentando en ellos y en ellas. Si ya te compartí que les resulta muy difícil soltar las amarras, ahora no intentes provocar la seguridad diciéndoles, hazlo, hija, hazlo, hazlo. No, 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 no. O mucho menos intentes sacarlos de casa para que entren en contacto con otros. No, 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 espera, espera. Por lo menos date 1 mes, 2 meses o 3 meses dando seguridad en casa. ¿Y quién es la que va a dar seguridad? Papá o mamá. ¿Y cómo la va a dar? Si ya te percataste que tú eres la que provocas la inseguridad, ¿qué tal que ahora te dices, ahora voy a dejar a mi hijo que haga por él o por ella tal cosa, X cosa? Le voy a dejar que haga una tareita sencilla, que lave sus muñecos, que lleve su mochila, que escoja qué vestido se quiere poner, pero vas pian pianito, pian pianito. ¿Qué tal que ahora salimos a la calle? Pero no salimos a socializar, salimos a mirar quién anda, qué anda, con quién se encontró, y empieza a dar sus primeros toques de seguridad. Y entonces es así como va a ir soltando esas amarras de inseguridad. Porque el bebé, vamos ahora al tercer aspecto, mucho tiene que aprender, mucho tiene que descubrir, asimilar, generalizar y hacer. Aquí está la clave de cómo enseñar a ese niño o a esa niña a socializar. Si tú ya tienes presente aquí que tu hijo o tu hija, si no son extrovertidos, ¿qué hay que hacer? De entrada, saber que ellos y ellas deberán entrar en un plano de descubrimientos, de asimilación, de generalización y de actuación. Observa que son 4 planos: descubrimiento, asimilar, generalizar y hacer. Son 4 acciones a propiciar en casa. Llévalos a descubrir que si no supo comer por él solo, llévalo a descubrir cómo se toma la cuchara. Llévalo a descubrir que si se derramó la sopa, ¿qué va a hacer si se derramó? A limpiar. ¿Cómo va a limpiar? ¿Con qué va a limpiar? ¿Se enojó o no se enojó mamá? Si él descubrió que mamá no se enojó, ¡guau! Mamá no se enojó porque derramé la sopa. Lo llevaste a descubrir. ¿Observas cómo la sociabilidad tiene su trasfondo? No solo fue pedirle que se lleve, no, tiene su trasfondo. Ese descubrimiento es vital. Que si él no se pudo poner o se puso o abotonó los suéteres equivocados, no es que te diga déjalo, no, enséñale a descubrir. Oye, hijo, ¿todos tus botones están coincidiendo? Cuando le dices coincidiendo, ¿qué es coincidiendo? 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Revisemos, hijo. No, mamá. ¿Qué te parece que te desabotonas y lo vuelves a hacer? ¿Qué hiciste? Le estás enseñando a socializar. ¡Guau! Y entonces cuando el bebé empezó a sentir esa sensación de descubrimiento, lo asimiló. ¿Cómo lo asimiló? Porque lo volvió a replicar. Y entonces, 1 a 1, 1 a 1. ¿Observas? Asimilar es lo más valioso. Y cuando llegue el momento de generalizar, si el bebé en casa descubre que papá se puso el suéter mal abotonado, entonces el bebé dice, papá, tu botón de arriba no está bien abrochado. Ay, sí es cierto, hijo, tienes razón. Ya llevó esa experiencia a otro plano. Ahora imagínate si va a la escuelita
Y en la escuelita observa que un niño no se abotonó bien el suéter. Está mal abotonado tu suéter, ¿te ayudó? Mira, tienes que hacerlo así. Estás socializando. Esa es la maravilla de enseñar a un bebé a socializar. ¿Viste cómo lo llevaste desde el descubrir, asimilar y generalizar? Y ahora hay que hacerlo. Cuando el bebé ya lo hace por él mismo o por ella misma, no sabes la de seguridad que fincas en ellos y en ellas. Qué maravilla es cuando tú como madre o como padre te das a la tarea de desarrollar un plan para enseñar a tu hijo o a tu hija a socializar. ¿Y cómo desarrollas ese plan? Enseñándoles a descubrir, asimilar, a generalizar y hacer. Esas acciones que dentro de casa a él se le dificulta, no puede hablar, tartamudea, le cuesta trabajo decir algunas palabras. Ahí tienes tu primer plan, que descubra. ¡Guau! La R suena así, sí. Ya puedo, mamá, sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Lo llevaste a descubrir. ¿Cómo lo asimiló? Con cantidad de acciones que hiciste con él una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué acciones? Un cuento, una canción, una palabra, una lámina, el pan, el llevar experiencias con esas palabras que se le dificultan. Y entonces cuando él descubrió que ya pudo decir la R y la generaliza, oye, mamá, ¿puedo decir carro? Sí, ya lo lograste. Y ahora empieza a hablar y a hablar y a hablar y a hablar. ¿Qué hiciste? Le enseñaste a socializar. Pero esto no solo se queda ahí. También se van a presentar en ellos y en ellas fluctuaciones. Porque no porque lo hagas a la primera vez ya lo vas a lograr. No. Es un proceso largo que requiere paciencia, requiere inteligencia y sabiduría. ¿Por qué? Porque se van a presentar fluctuaciones amplias y erráticas. Quiero decir que cuando desarrolles tu plan de aprendizaje en tu bebé para ayudarle a socializar, vas a mirar que de pronto se pone errático, se pone nervioso, se pone temerosa, se pone berrinchuda, berrinchudo, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué te está diciendo toda fluctuación errática y amplia que observes en él o en ella? Pues te está diciendo que algo no estás haciendo bien, que quizás le estás enseñando mal, que quizás estás corrigiendo, que quizás no estás actuando de acuerdo a lo que tu bebé presenta o se le está dificultando. Si tú siempre le resolvías la vida, ¿por qué ahora él o ella lo tiene que resolver su propia vida? Si ahí estaba mamá juntito a mí y ahora ya no está. ¿Qué pasa? Bueno, se presenta una fluctuación. ¿Y qué es una fluctuación? Una emoción errática de rechazo, de no quiero hacerlo, tú házmelo, tú, mamá, tú papá, házmelo. Esas son las fluctuaciones emocionales que habrá que irlo soltando para que empiece por él o por ella a lograr pequeños pasos de madurez, pero titánicos pasos de sociabilidad. Esto es bien importante que lo tengas presente, que no siempre te va a salir a la primera, que vas a requerir de muchísima inteligencia y paciencia para ir llevando al niño por esa cantidad de fluctuaciones que se irán presentando. Y cuando digo fluctuaciones es como decirte cantidad de caracteres, de emociones, de sentimientos. Sí, ok. ¿Por qué? Porque ahorita, justo en esta etapa, sus temores están altamente localizados. Aún no ha concluido el familiarizarse con sus propias emociones. Y si aún no ha concluido con familiarizarse con sus propias emociones, pues ¿cómo le pides que ya socialice? Si aún no lo has llevado por esta ruta de madurar su lenguaje, de conocerse a sí mismo, ser independiente y autónoma, de cortar con las amarras de inseguridad,
de saber lidiar con sus propios obstáculos para descubrir, asimilar, generalizar y hacer. Bueno, pues si esta ruta no la estás llevando adecuadamente, ¿qué va a pasar con él o ella? Su sociabilidad se va a minar, se estanca, se queda ahí, paralizada. Y entonces, cuando sea adolescente, no te preguntes por qué no tiene amigos. Cuando vaya a la universidad, no te preguntes por qué es un chico o una chica tan inhibida, tan ensimismada en él o en ella, porque no se lleva con otros, porque casi no tiene amigos o amigas. ¿Qué pasó durante su infancia? ¿Qué sucedió al año o a los 2 años? Los 3 años, ¿qué pasó con estos 5 andamios tan valiosos? ¿Qué pasó? Bueno, la próxima semana estaremos trabajando la sociabilidad con los preescolares y solo desarrollaré para los preescolares el descubrimiento de socializar, la asimilación de socializar, cómo generalizar la socialización y qué hacer. Soy Consuelo y oro desde la profundidad de mi corazón que esto sirva para esa alma que habita en tu hogar. Bye, bye Giovanna.